Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de Job. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos clamando al Padre que nos dé el don del Espíritu Santo prometido, que este venga sobre cada uno de nosotros y disponga nuestro espíritu, nuestro corazón, al poder de su santa palabra, que esta nos hable y así nos capacite para construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy comenzamos con este capítulo 3 del libro de Job. Ya a partir del capítulo 4 en adelante comenzarán los largos capítulos, casi 30 capítulos de estos diálogos filosóficos religiosos entre Job y sus amigos, que veremos cómo lo hacemos para resumirlo, porque yo creo que se me quedaría, ni Jorge se quedaría viendo programas si hablo 30 semanas seguidas de estos diálogos. Así que trataremos de sacar el extracto de estos diálogos y resumirlo de una forma que sea más factible y amena. Pero hoy todavía este capítulo 3 lo podemos ver porque es muy interesante y dice así. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Job, del versículo 1 y 2, y dice así: Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: Perezca el día que me vio nacer, la noche que dijo un varón ha sido concebido. Después de esto, de toda esta catástrofe que hemos visto, toda la aflicción personal y toda la demostración de compasión que recibió Job de sus amigos, ahora Job va a comenzar a hablar sobre su situación, va a dar una valoración de la que está pasando. El enemigo Satanás, que el Señor reprenda, confiaba en que iba a poder empujar a Job a maldecir a Dios. Eso lo vimos en Job 1:11 y en Job 2:5. Mientras Job hablaba en su profunda angustia, esta situación horrible que estaba hablando, maldijo su día, pero no estuvo ni siquiera cerca, ni remotamente, de maldecir a Dios, que es lo que quería el enemigo. El pensamiento de Job era algo común entre los antiguos. Hay historiadores tales como Herodoto, que describía un pueblo antiguo que lamentaba la gente que nacía, porque decía que lamentaban el sufrimiento que esa persona iba a pasar durante su vida. Creo que todavía hay algunas culturas que lo hacen. Y este capítulo comienza con la batalla en la mente y en el alma de Job, una gran batalla. No perderá más ni sufrirá más de lo que ya tiene, aunque el dolor físico evidentemente va a continuar. Sin embargo, ahora podemos decir que la batalla va a entrar en una arena totalmente diferente, en una arena entre la mente y el espíritu de Job. Batalla que tenemos absolutamente todas. Yo y tú y todas las personas tenemos esa batalla entre nuestra parte racional ligada a la carne y a sus consecuencias, y de la parte nuestra que es semejante a Dios. Ahora sí, esta es un momento, una arena, hablando deportivamente, completamente diferente. ¿Cómo les irá a pensar Job en este sufrimiento? ¿Qué es lo que él va a elegir? ¿Cómo va a expresar lo que él siente dentro de sí? ¿Cómo va a expresar este gran sufrimiento? ¿Cómo va a expresar su relación con Dios en el medio de todo lo que está pasando, de esta catástrofe? Es una agonía la que él tiene. Y va a ser una gran enseñanza ver que en este aspecto más sombrío de toda la historia que estamos viendo de Job, nunca se tambalea,
nunca llega a la locura, nunca llega a maldecir a Dios, sino que enfrenta toda esta desgracia con los ojos bien abiertos y muy afianzados en lo que es la realidad de la vida y la teología que él tenía de Dios. Veamos versículos 3 al 10 y dice así: perezca el día que me vio nacer, la noche que me dijo, un varón ha sido concebido, que aquel día se convierta en oscuridad, que Dios desde arriba no lo tenga en cuenta, que nunca brille la luz sobre él, que lo envuelvan las tinieblas y las sombras de muerte, que las nubes lo cubran y le aterrorice el sol eclipsado, que la tiniebla se apodere de esa noche y que no entre en el cómputo del año ni en la cuenta de los meses, que sea una noche estéril sin gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen el día, los que evocan al monstruo Leviatán, que se apaguen las estrellas del alba, que espere la luz y no llegue ni vea los parpadeos del amanecer, por no haber cerrado las puertas del vientre que me llevó y no haberme ahorrado ver tanta miseria. Duras palabras de un alma verdaderamente angustiada. Aquí tenemos un estilo poético hebreo fino, un estilo de poesía de esta época, de este periodo del pueblo de Israel, verdaderamente fino, de la forma que enfrenta esta agonía de Job. Job maldice el día de su nacimiento. Sin embargo, por si fuera poco, va más atrás todavía y maldice el día de su concepción. Esto es tremendo. La queja de Job es que mejor hubiera sido que él nunca hubiera nacido para soportar esta catástrofe que le ha caído encima. Esto comienza una sección que es algo, no es un diálogo entre Job y sus amigos. A veces uno de los hablantes en este diálogo responde lo que le dice el hablante anterior. Es una conversación entre un grupo. A veces hay silencio entre ellos. A veces los discursos son más basados en la emoción que en la lógica. Uno dirá, cuando Job habla así a menudo, habla a Dios. Sus amigos hablan mucho de Dios, pero no hablan nunca con Dios. Nuestra pregunta sería, y está por contestar, ¿cómo hablaría Job con Dios? Porque lo que sabemos cuando la parte carnal de uno, la parte emocional, que las emociones están en la periferia del espíritu, pertenecen a esta parte externa que está en contacto con la parte carnal, con la realidad. Esa es el área de las emociones, que no está, es muy diferente a lo que reina en lo profundo del alma, que es donde está el espíritu de Dios, que es lo que es imagen de él. Pero el alma está en esta periferia de las turbulencias, de las emociones, y muchas veces, y ese es el gran peligro, saber de dónde sale nuestra oración. Si nuestra oración sale del alma, de esta relación intelectual mía con lo que está sucediendo, o si mi oración sale del Espíritu de Dios, que es semejante a Él, que ve y que mora en mí. Y es lo que dice Pablo, que entonces ora espíritu con E minúscula, a espíritu con E mayúscula. Tenemos que saber diferenciar si yo oro con las emociones o si yo oro en el espíritu. Job ha sido un maestro de eso, aunque nos ha dejado poco de lo que ora con Dios. Pero sabemos de la forma que se expresa sobre Dios, sabemos que su relación tiene que haber sido mucho más fina de lo que era con sus supuestos amigos. Aquí Job llega a pedir que el día que nació sea borrado del calendario de la historia. Sin embargo, Job no maldice a Dios, ni aquí ni en ningún otro lugar del libro
podemos ver que Job haya maldecido a Dios. Pero aquí hace declaraciones muy fuertes, porque si venimos a ver, el día de su nacimiento también lo determinó el Señor. Pero Job, en contraposición con Génesis 1:3, cuando dice el Señor, hágase la luz, Job lo que vive, es lo que lo rodea a él, el pobre, lo que lo rodea a él son tinieblas en este momento, sin respaldar las prácticas de aquellos antiguos hechiceros que maldecían el día, la noche, echaban maldiciones a la naturaleza. Job convoca a este tipo de personajes que los rodeaban. Acuérdense que Job no vivía en un ambiente típicamente hebreo, pero no creo que él pensara que el poder de estas maldiciones pudiera tener ningún tipo de relación de él con ese tipo de cultura pagana que los rodeaba. Más bien, yo creo que Job está hablando como hablaban la gente de su entorno en aquel momento. Como hablamos muchas veces nosotros en el mundo, que sin querer usamos frases que usa el mundo y después nos damos cuenta que no debíamos haberlas usado, pero en un momento de descontrol emocional o espiritual acudimos a ella. Vemos que aquí se menciona por primera vez a esta extraña criatura, el Leviatán. Leviatán se menciona prominentemente en un largo discurso que se ve en Job 41. Por lo general se considera que Leviatán, y es lo normal, sea un monstruo marino, una especie de dragón mitológico que aterrorizaba a los marineros, pero también es símbolo del demonio, es símbolo del mal. Y aquí en este contexto se mezcla en su aflicción. Job mezcla todo tipo de cosas del ambiente que lo rodea. Es práctico, todos los hombres, hasta el día de hoy, todos nosotros los cristianos, los católicos, vivimos inmersos en una cultura, y querramos o no, pues entra en nosotros la forma de hablar, de actuar, de percibir de la cultura. Pero siempre, a pesar de que Job parece que esté en desacuerdo con cosas que hizo Dios, Job nunca ataca la divinidad de Dios. Este tipo de Leviatán, que después se va a utilizar tanto, van a usar los testigos de Jehová. Hasta en un momento del siglo XIX llegaron a decir que la locomotora era el monstruo el Leviatán. Pero lo vamos a ver presente mucho en esto de Job. Vamos a ver el del 11 al 19. Dice así: ¿por qué no perecí en el seno materno? ¿O no encontré la muerte al salir de las entrañas? ¿Por qué me acogieron las rodillas y los pechos me dieron de mamar? Ahora dormiría en silencio y descansaría en el sueño final, con los reyes y nobles de la tierra, que edificaron mausoleos y que hoy son ruinas, con los príncipes que atesoraron oro y recubrieron de plata sus moradas. Ahora no existiría, como un aborto sepultado, como un niño que no llega a ver la luz. Allí los malvados ya no provocan tumultos, ni los exhaustos encuentran reposos. Juntos descansan los prisioneros sin oír los gritos del capataz. El pequeño y el grande se igualan, el esclavo se libera del amo. Job continuó con esta queja, hablando, recuérdense que estaba en diálogo con sus amigos, desde este lugar donde él se había ubicado, un basurero aparentemente, y está usando este tipo de exageración poética propia de los pueblos del Oriente. Es un discurso muy florido, propio hasta el día de hoy de la forma oriental de hablar, que es ajena a nuestro conversar diario, que es muy conciso, que vamos directo al punto. Es como si Job llegara a un punto que dijera:
es mejor que se hubiera borrado mi existencia, que para estar pasando lo que estoy pasando, es mejor que ni siquiera hubiera tenido yo noción de qué cosa es el mundo, y más tener las riquezas que llegó a tener. Pero es fácil y al mismo tiempo es erróneo pensar que Job era un pecador por esta forma de hablar. No, Job era un hombre emocional propio de su cultura, una cultura, posiblemente Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, de una cultura hace de 3000 años. Si no entendemos hoy en día la forma de hablar de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿cómo poder entender hablar una persona de una cultura totalmente tan extraña para nosotros? La Biblia no nos presenta un enfoque de alguien estoico, alguien que es insensible al dolor. Nos presenta a alguien que, como todos nosotros, en algún momento ha sido quebrantado, ha sido zarandeado, ha sido sacudido, que mira para todos los lados y no ve de dónde. Y eso que nosotros tenemos la gracia de Dios que recibimos a través de los méritos de Jesús en la cruz y de nuestro bautismo. Imagínense todas estas personas que vivían muy atrás, inclusive de la ley de Moisés, cuando ni siquiera se conocía la voluntad de Dios, que vivía en un ambiente totalmente pagano, no sabían ni siquiera cómo agradar a Dios, porque la ley no se había dado. La ley no se da para castigar, la ley se le da a Moisés para que la gente sepa cómo Dios quiere que lo agraden, cómo Dios quiere que lo sirven. Ni siquiera eso el pobre Job pues no tenía la consolación de los salmos. No podemos juzgar a Job. Aparte, volvió a decir que todo esto es un libro sapiensal, está escrito de forma que nos deja un mensaje para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, frente a un desastre tan grande, también reaccionaríamos de forma, a lo mejor no tan poética como la de Job, se lo puedo decir yo personalmente, pero también en los mismos términos, en forma moderna. Él dice, Job, claro, no había llegado, vuelvo a repetir, aunque parezca cansón, cuando se escribe el libro de Job no se había dado la ley de Moisés posiblemente. Él no tenía la Biblia como nosotros. Por eso él piensa que la muerte era un dormirse y se acabó, que no había vida más allá de la muerte. La revelación en la palabra de Dios es progresiva. Dios nos revela todo de un solo viaje en el Antiguo Testamento. La gran revelación de Dios es Jesús y sobre todo el Espíritu Santo, porque aún con Jesús, con el Evangelio, sin el Espíritu Santo no entendemos nada, porque los apóstoles tuvieron 3 años oyendo a Jesús hablar y no entendieron hasta que llegó el don del Espíritu Santo en carisma y en dones. Por eso, esto es lo que tenemos que tener claro. La revelación se ha ido dando progresivamente. Por eso que es un disparate ir al Antiguo Testamento a buscar temas que puedan ser teológicos, porque el Señor se fue revelando por etapas. Ya cuando llegamos a los últimos libros de la Biblia, ya se nota, por eso es que el libro de sabiduría los judíos lo quitaron, porque dice que tenían un sabor ya muy cristiano, porque según se acerca, ya pasan los profetas, según se acerca la encarnación de Jesús, ya esta forma había adelantado mucho que pensar, ya los judíos sabían que existía una vida más allá de la muerte. Por eso es que Job se expresa de esta manera. Job no tenía conocimiento de la inmortalidad, como muchos hoy en día tampoco la tienen, inclusive creyentes, los testigos de Jehová, creo que los adventistas, muchísimas sectas surgidas del pentecostalismo creen como Job que la gente se duerme, aunque eso sería otro tema. Pueden entrar a nuestro web apologéticasiloe.net, pueden buscar el tema que se llama el alma inmortal, ahí donde explico yo todo esto que pasa con el alma después de la muerte del ser humano. También Job estaba equivocado en sus puntos de vista de la otra vida. Él tenía la sensación que mucha gente tiene hasta el día de hoy, que el mundo de más allá
de alguna forma el estar dormido es mejor para todos. Ese era, claro, en un mundo que para él se había deshecho, literalmente, físicamente, espiritualmente se había deshecho. Él pensaba que no teniendo conciencia de nada era la gran solución. Tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros sí sabemos que tenemos un mundo, que la vida, así como cuando la persona está en el vientre de la madre, el bebé, y si ese bebé tuviera conciencia desarrollada como nosotros de adultos, tendría miedo a salir, porque él solamente conoce el mundo protegido del vientre, él no conoce el mundo que está más allá. No sabe ni que existe un mundo más allá. Por eso cuando nace este mundo, llora, el cambio es tan brusco que llora. Pero definitivamente entra a un mundo mejor, en el sentido de poder ver las maravillas de la creación, ver las cosas buenas del mundo. Así es nuestra vida física, vivimos como en el vientre de la materialidad metido, y tenemos miedo a un nacimiento nuevo, y por eso tenemos también miedo a este cambio de vida. No estamos seguros muchas veces si hay otro mundo. Como el bebé en el vientre de la madre posiblemente piensa que no hay ningún otro mundo. Por eso tenemos que coger este ejemplo para saber que sí, que nuestra muerte es un parto a la vida eterna. Salimos del vientre de nuestra madre a la vida terrenal y ella es la que sufre. Salimos del vientre de la vida terrenal a la vida eterna, que es mucho mejor, y en ese caso no es la madre la que sufre, somos nosotros mismos los que sufrimos esta especie de parto a la vida eterna. Vamos al versículo 20 al 26 y dice así: ¿para qué dar a luz a un miserable y traer a la vida a uno lleno de amargura? A los que ansían la muerte que no llega y la buscan con más afán que un tesoro. A los que se llenarían de alegría si se toparan con su propia tumba. Al hombre que se le ha cerrado el camino. ¿Por qué Dios le tiene acorralado? Mi único alimento son mis sollozos, como abundantes aguas mis gemidos. El mal que más temo me llega. Lo que más me aterra me sucede. No tengo paz ni sosiego. No descanso y estoy turbado. Entonces se pregunta por qué Dios permitía que aquellos en la miseria, como él, aquellos en el sufrimiento que él estaba viviendo, que por qué daba la vida si iban a pasar por esta angustia. Lo mismo que hemos pensado en algún momento de nuestra existencia, tú y yo. Es esta forma de Job, una forma poética, que tiene basado en mucha realidad, pero que él lo presenta en forma de preguntas. Nosotros posiblemente haremos, digamos, esa pregunta un poco más burda. Job estaba interesado en personas que esperan la muerte y no llega. Y créame, hermano, mientras más tú esperas la muerte, menos te va a llegar. Todas esas personas que dicen que me estoy muriendo, que más me siento todos los días, son los que entierran al resto de la familia. No sé por qué, pero desde Job es un verdadero martillo. Todo el que espera continuamente desea la muerte son los que más viven. Casi hay que darle un palo en la cabeza para que se mueran. Job estaba en esa forma, en ese estado de ánimo. Pero tenemos que dar cuenta que aún en este horror que está viviendo Job, que pocos de nosotros lo hemos vivido, ni siquiera ahí Job pensó en quitarse la vida, ni hacer nada para acelerar que la muerte llegara. El espíritu de Job sabía que esta vida era de Dios y Dios la da y Dios la quita. El problema de Job no vino en todo esto porque había perdido la fe en Dios y temía que Dios se hubiera olvidado de él. La pregunta es por qué continuar viviendo si no puedo ver el camino, si Dios me tiene apretado. Es una preocupación de algo que él no entiende. Es el enfrentamiento hasta el día de hoy del hombre con lo que es el dolor, con lo que es la angustia que pasa el ser humano, el gran por qué. Pero con todo, ustedes verán, con todo lo que Job ha sufrido, él ni siquiera le pregunta a Dios por qué le quitó la vida a los hijos, por qué me le mataron los animales. Job está en el medio pasando
una gran depresión, una gran angustia personal por lo que está viviendo, pero dentro de su espíritu se mantiene firme en esta fe en Dios. Quisiera dormirse para no ver nada, como a veces que uno me dice, mejor me acuesto, no quiero, me voy a dormir, no quiero ver lo que pase hasta mañana que vea la noticia. Eso es lo que Job decía. El hombre en Job, aquí descrito, no puede ver la razón del problema en que se encuentra. Él no sabe, Job no sabe por dónde ir. Sin embargo, en realidad había una gran respuesta a la pregunta de Job, si él lo pudiera ver con la vista de la fe que lo vemos nosotros. Dios no permitía que Job continuara en la vida, permitía que Job continuara en la vida para enseñar una lección a seres angelicales. Si no entendemos el mundo angelical alrededor de Dios y toda esta trama, que vuelvo a repetir, es sapiensal, el Señor está dándole una lección al mundo espiritual también. Dios permitiría, si Job se diera cuenta, que Job continuara en la vida para enseñarle a tener una confianza especial en Dios. El Señor permitía que Job continuara en la vida para enseñarle a no considerar tanto la sabiduría del hombre como de los amigos que van a estar dialogando con él. Dios permitía todo esto que le sucede a Job para hacer de él una lección y un ejemplo que él ni siquiera le pasó por la mente, que 3000 años después estuviéramos estudiando esta situación. Dios permitió que Job continuara en la vida para darle más de lo que nunca había tenido. Ese es el lenguaje y la esperanza que nos transmite este libro de Job. Uno se siente un poco contristado cuando ve la actitud de este hombre en este momento. Tenemos que ponernos la perspectiva de lo que ha pasado y sacar de ahora en adelante en estos discursos que vienen, que son tan complicados, sacar qué nos sirve para nosotros. Esa es la grandeza de la palabra de Dios, que un libro escrito hace 3000 años nos puede dar una lección en el siglo XXI a ti y a mí. Ya veremos cómo enfocamos, esta semana meditaré cómo enfocamos esta cantidad de discursos que nos vienen arriba para poder dejar un mensaje claro y que no sea tedioso. Les recuerdo, tenemos todavía, quedan creo que 2 o 3 puestos para nuestro viaje a Italia y coincide que vamos a estar en Roma, lo más posible que estemos en Roma para asistir a la primera audiencia del nuevo Papa, porque tenemos entradas para la audiencia que se sacaron muchos meses antes, que estarán vigentes, y llegamos a Roma unos pocos días después del cónclave, así que posiblemente estemos allí para la primera audiencia del nuevo Santo Padre, por el cual tenemos que orar por el Santo Padre Francisco, para que el Señor lo mire con ojos de misericordia, y por el nuevo Papa, para que el Señor mire con ojos de misericordia a su iglesia. Todavía quedan algunos par de lugares, y Roma ahora está frenética con este problema de que todo el mundo quiere ir para el cónclave, para la inauguración, pero teníamos reservados estos lugares. Si ustedes todavía tienen algún interés, ustedes me pueden escribir a mi Facebook, Fran Morera, Defensa de la Fe, por mensaje y pedirme más información, o pueden escribir por contáctenos en apologeticasiloe.net y yo les doy la información, que ya nos queda un mes, menos de un mes para estar allá. Y también estamos con este tremendísimo viaje que tenemos en nuestra vuelta a Israel en noviembre, que vamos con el gran apologista Santiago Alarcón y vamos con el padre Javier Olivera Rabasi, del 7 de noviembre al 17. También ustedes pueden entrar a lo que le he dicho ahora, a Fran Morera, Defensa de la Fe, o al web nuestro de peregrinaciones, que es Peregrinaciones Siloé, con 2 S, peregrinaciones, con eso otra vez, siloé.com. Ahí están todos los datos. Como siempre decirles, que se mantengan sobre la roca, que el Señor los bendiga. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.